hay un grado de frustración en el sector de la sociedad y por otro lado yo creo que es bueno evitar turbulencias sociales que terminen o degeneren en situaciones que nadie quiere en este país. Queremos todos tranquilidad, paz, pero también la clase política tiene que jugar un rol. Y hay mucho cuestionamiento acerca de la falta de oposición. Y la encuesta Dicter y Negra de este mes, de la cual nosotros tenemos la exclusividad para radio, formuló una pregunta. Dice, ¿qué partido político considera usted que lidera actualmente la oposición política del país? Esto es una respuesta espontánea, o sea, esto es absolutamente espontánea. La respuesta fue la siguiente. 28% del PRD, 20% Cambio Democrático, 8% panameñismo y Molirena. 3% Molirena. Pero ¿saben qué? El ninguno, presten mucha atención, el ninguno es 49%, con ninguno con no sabe no respondió. O sea, hay un vacío, hay un hueco en la percepción de la sociedad que no hay una oposición y usted es un hombre que es parte del partido más grande de este país y conforme a esto es una maraca que no hace ruido. Del que lidera la oposición, dice ahí. No, lo lidera, pero un 28%. Bueno, pero da la cabeza de los partidos políticos. es el más grande. Depende cómo lo vean, ¿no? Vea, presidente, ahora mismo el PRD aquí es el más grande de los enanos. Se la pongo de esa manera. Y es una vergüenza para un partido como el PRD. ¿Cómo la ve usted? Pero yo no estoy señalando nada más el PRD, sino que el 49% dice que ninguno o no sabe. Esa es la parte que yo creo que es la más grave. Ese es el reflejo de lo que hay en la sociedad. Nosotros hemos reiterado desde hace varios meses atrás quizás el desgaste que han sufrido los partidos políticos. La falta de liderazgo en los partidos políticos se refleja también en la misma sociedad en su conjunto. No hay liderazgos claros en ninguno de los partidos políticos y por el contrario, viejos liderazgos se aferran a sus épocas de gloria y quieren todavía, en una sociedad que ha cambiado totalmente, seguir participando en la vida activa de la política porque los espacios se tienen que llenar. En política los espacios se llenan. Pero esa respuesta de los ciudadanos es precisamente el reflejo del colapso de la clase política panameña, que no ha entendido y no se ha podido poner a tono con las demandas de la sociedad. Los partidos políticos primero perdieron ideología y dejaron de ser constructores de programas para la sociedad y se convirtieron en constructores de programas personales. Eso es lo que ha llevado al traste la percepción de los panameños con relación a los partidos políticos, y es perfectamente entendible a mi juicio que el 49% de los panameños no vea a los partidos políticos liderando ni de oposición ni de gobierno. O sea, yo no veo que haya un liderazgo claro en la clase política, ni en el gobierno ni en la oposición. Y eso que refleja la encuesta de Dicter y Negra es precisamente la insatisfacción de la sociedad en la carencia de liderazgo claro, que reflejen el sentimiento de los problemas, porque los políticos aquí, o los miembros de los partidos políticos, vienen a los medios de comunicación, a radio, televisión o periódico, a sacarse, como quien dice, los trapos sucios entre ellos, en lugar de dedicar ese tiempo para construir, para aportar al desarrollo de la sociedad. Nosotros hemos propuesto aquí un gran diálogo por el sector agropecuario nacional.Nosotros tenemos en la pared de enfrente, a pocos metros, después que se negoció el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, tenemos a pocos metros, es decir, a pocos años, como lo definió Omar Torrijos en la lucha generacional, a 23 kilómetros. Bueno, nosotros estamos a poco menos en algunos productos, a 10 kilómetros en rubros, a 10 kilómetros o a 15 kilómetros de llegar al cumplimiento de la desgravación total del tratado, la puesta en ejecución del Tratado de Libre Comercio y la desgravación total de los aranceles con el mercado de los Estados Unidos, lo que daría al traste con el sector agropecuario panameño si no hacemos algo ahora y a tiempo. Entonces, en lugar de estar tocando estos temas que al final se reflejan en el alto costo de los alimentos, los políticos vienen aquí a decir, tú hiciste esto, aquel hizo aquel, yo quiero hacer esto, el otro hizo esto. Entonces, nosotros no construimos. La clase política no termina de construir un discurso para la sociedad, y lo que tú ves en la encuesta, a mi juicio, es el reflejo de esa falta de discurso de los dirigentes políticos, de dirigencias políticas, de partidos políticos, que han terminado en convertirse en el cascarón de los intereses personales de quienes dirigen los partidos políticos.
Y lo vemos en los principales partidos de oposición. Nosotros no tenemos un liderazgo claro en el PRD. El otro partido que se dice de oposición no tiene un liderazgo claro porque es un partido personalista, dirigido fundamentalmente por un solo individuo que lo usa para su protección. Obviamente que la sociedad al final va a terminar respondiendo de esa manera. No, yo creo que es un análisis muy descarnado, pero y autocrítico además, ¿no? Pero muy, muy autocrítico, por supuesto, porque en efecto los partidos políticos no han tenido en ninguna de las crisis que hemos visto, ni la educativa, ni en ninguna, ha habido un pronunciamiento de los partidos políticos, ha habido miembros de los partidos políticos que se han expresado, pero institucionalmente no ha habido un pronunciamiento. Y yo lo que el panorama que se ve, y aquí no solemos hablar en medias tintas, presidente, a mí me da la impresión, esto no lo hice en ninguna encuesta, pero creo que es una opinión compartida, que en la última elección el PRD perdió las elecciones porque se vio demasiado asociado a Ricardo Martinelli. O sea, las personas no distinguieron que había un partido de oposición y un partido de gobierno. Y el asunto que fue agravado por el encuentro casual del candidato Navarro con el presidente Ricardo Martinelli. Yo me pregunto si el PRD no está corriendo ese mismo peligro de verse demasiado asociado con el gobierno al no tener planteamientos de oposición. Y cuando digo planteamientos de oposición, no es la oposición estilo Martinelli, que es insultar a los miembros del gobierno. Yo creo que eso nadie aspira a eso, pero sí algunos cuestionamientos y críticas a la forma como se ha manejado el gobierno. Por ejemplo, esta misma encuesta de Dieter Ineira refleja otro descenso más, que yo pensábamos que ya no podía descender más el índice de transparencia del gobierno, ya ha bajado de 19 a 17%, o sea que el 70 y tantos % de las personas consideran que hay poca o ninguna transparencia del gobierno, y el PRD ni el Partido Popular, pues el Partido Popular es parte del gobierno, del gobierno, pero Cambio Democrático tampoco lo hace institucionalmente, sino por Twitter desde Miami. No habrá ese peligro, usted que está... contaminarse, de contaminarse, claro, con esta percepción de gobierno, y que cuando ya llegue la hora del divorcio ya sea tarde porque no hay bienes para repartir. Y hay muchos hijos que mantener. Sí, bueno, debemos entender, trato de comprender su pregunta y la respondo desde dos perspectivas. Primero, y dos coyunturas diferentes. Primero, lo que representa la dirigencia del PRD y lo que pudiera significar mi presencia en la presidencia de un órgano del Estado siendo miembro del PRD. A mi juicio, son dos estadios que parecieran confundirse, pero que nosotros tenemos que entender como, en primera instancia, en el caso nuestro, hay que escoger un presidente en la Asamblea Nacional. Todos los años hay que escoger un presidente en la Asamblea Nacional. No hay ningún partido que tenga mayoría en la Asamblea. Eso lo decidió el soberano en mayo del 2014. Nos obliga a tener consenso, la madurez primero necesaria, y adquirir a llevar el máximo de consenso para tomar las decisiones. Y eso es lo que nosotros hicimos. Lo hicimos el año pasado, en julio, y lo volvimos a hacer ahora, tratando de llevar la mayor posibilidad de consenso de todas las fuerzas políticas. Es por eso que quizás no se entendió mucho en julio del 2015, pero en julio del 2016 nosotros pudimos sumar mucho más votos de los que tuvimos en el julio del año pasado. Es decir, nuestra capacidad de consenso y nuestros principios de evaluar que los intereses del país están por encima de todo nos llevó a esa coyuntura. La otra coyuntura, a mi juicio, es la de la dirigencia del PRD. O sea, el PRD, como usted lo dice, yo me inscribí en el año 1985 en el PRD. Yo recién acababa de cumplir 18 años, pero yo me inscribí en un partido que tenía un programa nacional, que tenía propuestas para el desarrollo de este país, que había puesto en ejecución toda una estrategia de desarrollo
evitando, alcanzando, en base a la lucha generacional, alcanzando por fin la culminación de esa aspiración generacional de descolonizar nuestro país y regresar el usufructo del Canal de Panamá a manos panameñas. No, yo me inscribí en un partido con ideología, me inscribí en un partido con un programa y con propuestas de país. En el año de 1999, cuando perdemos la elección, que hay un cambio generacional en la conducción del partido, que el secretario general es el compañero Martín Torrijos, se vuelve a plantear la refundación del PRD en base a un programa de partido y a una declaración de principios y a un proyecto de nación para los próximos 20 años. Proyecto que se empezó a ejecutar desde la oposición al gobierno de Mireya Moscoso. Cuando la presidenta Mireya Moscoso y el Partido Panameñista intentaron utilizar el fondo fiduciario para gastárselo en funcionamiento y no en inversiones, el PRD hizo propuestas concretas y evitó que el fondo fiduciario, en ese momento, recién constituido, el fondo fiduciario fuese dilapidado por el gobierno de ese momento. Es decir, desde la oposición, en el año 99, en el quinquenio que fue del 99 al 2004, el PRD hizo aportes importantes, lo que le dio la posibilidad efectivamente de que el propio Martín Torrijos llegara a la presidencia. El problema es que, como lo acaba de señalar don Jorge Eduardo, el PRD no está haciendo ningún tipo de aporte a los problemas del país. Y yo hablo del PRD porque yo soy miembro del PRD, no ha convocado a sus profesionales. Nosotros estamos optando por un movimiento de rescate y renovación de ese partido que fundó el general Omar Torrijos con una visión clara y que dijo en aquel momento, usted lo podrá recordar más que yo era muy pequeño, pero recuerdo en mis estudios de que Omar constituyó un partido para combatir los partidos electoreros que habían ocupado la presidencia de la República antes del 68. Tengo un cambio comercial, presidente, tengo un cambio, pero ¿sabe qué? Qué bueno que usted acepta que hay un vacío ideológico en el PRD. Nosotros lo hemos dicho aquí en esta mesa en reiteradas ocasiones. El PRD se destiñó. Es un partido decafeinado, o sea, no es el PRD de antes, lo que usted acaba de decir. No es la visión de Omar Torrijos. Torrijos se le menciona cuando hay crisis en el PRD de Jorge Eduardo, con el perdón de usted. Y lo mismo que decía Omar Torrijos. ¿Sabe quién es el Torrijos? Omar Torrijos, con mucho respeto, porque es un difunto. Él es el Cid campeador. O sea, lo lleva adelante con un palo atrás, nada más, ¿sabes? Es simbólico. Voy al cambio comercial. Regresamos con el presidente de la Asamblea, don Rubén de León. No se vayan.